¿Cómo les va? Gracias por acompañarme en un nuevo Valor de Vivir. Hoy vamos a comenzar con el doctor Tobaldo. Él va a hablar de acidificación. ¿Cuáles son los síntomas y qué lleva a una persona a enfermarse? Daniel Tobaldo. El tema es así, o sea, hay maneras que tenemos de ver la acidificación. Una, por ejemplo, en la piel. Las manchas hablan de acidificación. La lengua que normalmente conocemos saburra, media blanquecina, donde se ven las marcas de los dientes, ese es otro signo de acidificación. Mirar el iris es una cosa muy simple, o sea, alrededor de la pupila, la parte de color del ojo, siempre alrededor de la pupila está un color amarronado en las personas que están muy acidificados. Eso es un signo. O tiene muchas manchas marrones en el ojo. Esos son signos que se pueden ver en la casa. O sea, son cosas... y después tenés los síntomas, el cansancio, la caída de la actividad sobre la mitad de la tarde, donde ves si la persona son las 6:30 de la tarde y no llega más, no ve la hora que llega a las 8 de la noche para llegar a la casa. Eso es por el estado de acidificación, se produce una disminución de los niveles de minerales en el cuerpo y eso es un síntoma. Trastornos en el sueño, cambios en el ritmo del sueño. O sea, son todos signos que hacen que uno se dé cuenta de la aparición de cosas comunes, hongos, por ejemplo. La aparición de abscesos, es muy frecuente ver en los chicos jóvenes que le aparecen abscesos, que nosotros llamamos golondrinos. Son cargas tóxicas, el acné es una carga tóxica y una acidificación. Entonces esas cosas son las que nosotros podemos darnos cuenta de que esos chicos están necesitando un cambio alimentario urgente, porque si bien un acné es una cosa que uno la resuelve fácilmente, pero si yo tengo un organismo que está eliminando toxinas, más allá que por la materia fecal y por la orina y por la respiración me la está alargando, acumulando cargas tóxicas en la piel y produciendo un acné, quiere decir que los mecanismos eliminadores o depurativos del organismo no están dando abasto, entonces están eliminando cargas tóxicas por otro lado. Estamos en un país agrícola-ganadero donde hacemos cultura a los lácteos y a las carnes, sin saber que los lácteos y las carnes son los mayores acidificantes del cuerpo y los causales de la mayoría de las enfermedades. O sea, cuando yo tengo, primero acidificación, como te dije, después tengo oxidación, en ese punto entra a tallar otra cosa. Yo tengo un organismo que está totalmente oxidado, por eso hablamos tanto de antioxidantes. Sí. Está todo oxidado el cuerpo, no es que se oxidó la columna o la rodilla derecha, está todo oxidado. Y ahí entra el otro factor, que es el factor vibracional. El factor vibracional es el que determina la localización de la enfermedad. O sea, si esa persona tiene improntas familiares en su ADN, si ha tenido vivencias desagradables en su vida, eso va a determinar un estado del cuerpo que haga que tenga miedo a avanzar, en el caso de la artrosis, que es una enfermedad que inmoviliza, que paraliza. Entonces, me fue tan mal hasta acá que no quiero seguir, tengo miedo a seguir. Entonces tengo artrosis, tengo artritis reumatoidea, tengo todas las enfermedades paralizantes, digamos. Entonces, así funciona. Cuando la emoción o la vibración, como nosotros lo llamamos en medicina cuántica, encuentra el terreno propicio, ahí desarrolla la enfermedad. Por eso que hoy sabemos que tal parte del cuerpo está relacionada con tal emoción, por eso existe la biodescodificación. El valor de vivir. Miércoles a miércoles fuimos charlando con Mariano Sabia y bueno, estábamos hablando un poco de la policía, cómo se reinstala su modelo y qué piensa hacer, ¿no?, cuando llegue a su banca como senador. Mariano Sabia. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede. ¿Cómo tenemos que reconstruirla? En este momento estamos hablando de policía de proximidad, policía de los nombres que usted quiera ponerle. Tenemos que volver a que la célula de la seguridad en una ciudad sea la comisaría. Esas comisarías, que como cuando yo era titular de una, tenían 150 hombres como plantel, 75 paradas. ¿Qué eran las 75 paradas? Eran los 75 hombres en cada una de las esquinas, en una extensión de 2,4 kilómetros, con un oficial jefe a cargo de cada uno de los turnos.
Y eso podemos hacerlo. Y ahí es donde se va a constituir en el núcleo, en el lugar donde el vecino puede acudir y sabe que ahí se le va a brindar el auxilio necesario. Bien, le voy a dar un ejemplo. Y seguramente usted lo ha visto en mi página de Facebook. Hay un patrullero de la policía de Nueva York que está cerca mío y que me dice adiós, jefe. Bueno, le estoy hablando de una ciudad de 20 millones de habitantes donde alguien adentro de un patrullero me dice adiós, jefe. ¿Por qué? Ese hombre estaba en Times Square. ¿Qué ocurría? De mañana había un policía, de tarde estaba otro policía y de noche otro. Y siempre era el mismo, por supuesto, con su franco. Yo un día había pasado y le había dicho, yo soy policía de la Argentina. Ese hombre me vio en una ciudad de 20 millones de habitantes un día y cuando pasé 3 días después me dijo adiós, jefe. Se acordaba en una ciudad de 20 millones de habitantes quién era yo. Eso es lo que quiero volver a reinstalar. El valor de vivir. Dice Rodrigo Varela que los hombros, sí, todo el cuello es la mochila que llevamos, el cansancio. Así que presta mucha atención si estás mal, si te duelen los hombros, que estás cargado de esa mochila de la vida, los dolores que te causa. Bueno, el masaje Tuiná y Rodrigo Varela. Bueno, vamos a trabajar sobre hombro y cuello, ¿sí? ¿Y ahí donde se concentran todos los dolores? Decimos la mochila nosotros, ¿no? Es la zona donde la tensión de las responsabilidades suben hacia el cuello, el hombro, la espalda y nos curvan un poco hacia adelante. Como ella dice también, tiene que encargarse de la madre y de ciertas tensiones que, bueno, se alojan en esta zona donde calza la mochila sobre los hombros. Entonces es muy importante aflojar esta zona. Estamos trabajando con una crema de enebro en este caso, que es también ideal para aflojar lo que son los músculos, ¿sí? Siempre aceites esenciales puros que relajan y aflojan la musculatura. Así que es ideal desbloquear esta zona antes de ir a trabajar y después del trabajo. Es otra de las cosas que yo les enseño, hacer ciertos ejercicios, decir que sí, decir que no, y balancear como un péndulo de la cabeza para poder aflojar estas articulaciones, estas tensiones musculares antes de trabajar y después de trabajar también. Entonces a veces vienen antes del trabajo y a veces vienen después del trabajo. Y después te vas a dormir tranquilo, ¿verdad? Claro. No, claro. Si uno ya trabajó, termino como para que se relaje bien y se vaya a dormir. Las sesiones son todas de 1 hora, ¿sí? 1 hora. Y de esa manera uno puede trabajar todo el cuerpo, de la cabeza a los pies. Absolutamente todo se desbloquea. Son estos canales de energía meridianos del cuerpo que en el masaje tradicional chino se desbloquean para sentirse cada vez mejor y mejor en todos los sentidos. El valor de vivir. Es increíble los grandes cambios que se vienen produciendo en la Argentina. Máxime en el Código Civil y Comercial. Entonces, de este tema hablamos con la doctora Andrea Galán sobre el nuevo Código Civil y Comercial, cuáles son los cambios. Sí, te va a interesar mucho. Y la semana que viene vamos a profundizar en el tema del matrimonio. Ojo al piojo, que es importantísimo. La doctora Andrea Galán. Mira, Cecilia, la nueva modificación que ha traído el código se ha basado en el principio de la voluntad de las partes. Y en cuanto a lo que se ha simplificado, es en virtud a que ya no va a existir más las causales que existían antes de injurias graves o divorciarte, donde vos tenías que pedir al juez, si la otra parte no quería divorciarse, interponerlo con una causal, ya sea por adulterio o injurias graves o la separación de hecho. Y también se ha eliminado los 3 años, eso engorroso, que uno estaba separado de hechos y tenías que esperar 3 años para poder iniciar tu divorcio e interrumpir esa cohabitación, que otra de las cosas que se ha modificado en el código, ya no existe más el deber de cohabitación. El código en materia de matrimonio habla de proyecto común,
de asistencia mutua y deja mucho librado a la voluntad de las partes. Entonces, ya cualquiera de los cónyuges que tenga, que ya vea que ya se ha terminado su proyecto común o que ese matrimonio dejó de existir, se presenta ante el juez pidiendo su divorcio y el juez automáticamente le va a decretar el divorcio. No tiene que invocar ninguna causal. Amén de que se ha implementado que con esa presentación, para que tenga efectos o validez, uno tiene que presentar lo que llama un proyecto de distribución. ¿Qué llaman proyecto de distribución? En el hipotético caso que haya hijos, ¿cómo quedará la atribución del hogar? Quién estará a cargo, los alimentos de los hijos, ya no existe más lo que se llamaba quién va a tener la tenencia, ahora se llama responsabilidad parental, cambian términos, o sea, ya no existe más tenencia Perdón, cambian los términos, pero la modalidad también cambia. La modalidad, algunas cosas. Cambian, los términos se llaman niños, niñas y adolescentes. El código hace hasta los 13 años son niños, después pasan a ser niños o niñas, después son adolescentes, le dan una capacidad restringida. Ha cambiado mucho, ese tema da para hacer todo un micro. Se terminó el proyecto común. Bueno, se distribuirán los bienes que existiera. También ahora hay un derecho, se agrega lo que se llama un derecho de compensación en el caso del divorcio. Eso está muy bueno, un derecho de compensación al que queda totalmente desprotegido en el divorcio, tanto sea mujer o hombre, porque ahora los pone a los dos dentro de los deberes y derechos de los cónyuges, los pone a los dos en un mismo pie de igualdad. O sea que puede ser que la mujer esté económicamente y el que quede mal es el marido, o viceversa, que lo separa del derecho de alimentario que puede pedir también, que esto también, un derecho alimentario que puede pedir el cónyuge, que en el matrimonio se ocupó de todo lo que es la crianza o llevar adelante el proyecto de vida común y no pudo lograr su expectativa de trabajo. Al menos de eso, puede pedir un derecho alimentario y un derecho de compensación. Todo esto va a empezar a regir a partir del 1 de agosto. El valor de vivir. Memoria celular. Le preguntaba a Adriana Torres desde Memoria celular cómo se toca el tema de la gordura, es decir, cómo se trata la obesidad. ¿Por qué? Me pregunto, ¿qué se está comiendo esa persona? Bueno, Memoria celular y Adriana Torres. El tema de la obesidad es un tema complejo, súper complejo. Cuando nosotros, el paciente llega con problemas de obesidad, lo primero que tenemos que ver es, no. Lo primero que tenemos que ver cuando el paciente llega a memoria celular es cómo se está relacionando con él mismo. Y creo que en todos estos últimos programas estamos haciendo toda una mirada importante a nosotros mismos. Primero, ¿cuál es la imagen que él tiene de él mismo? ¿Cuál es la imagen que tiene de su propio cuerpo? ¿Cómo influyen las creencias que tiene con respecto a la alimentación? ¿Cuáles son las creencias que tiene? ¿Los hábitos que tiene? Yo creo que el tema de la obesidad es cómo se relaciona con el alimento. Vos fíjate que la persona puede tener, un componente puede ser ansiedad. Como estoy ansiosa, como. Cuando estoy aburrida, como. Puede tener también un componente de adicción. Una adicción a los dulces, una adicción a las grasas, una adicción a lo salado. O sea, puede haber adicciones. O sea, que hay tantas cosas alrededor del obeso, que es lo que trabajamos. Yo te puedo contar cómo trabajamos en el método. Es decir, el paciente llega, trabajamos con la
imagen que tiene de sí mismo, como te decía antes, pero también ahora vamos a recodificar cuál es el tamaño real que quiere tener su cuerpo. Porque las células, fíjate que hay gente que dice, yo vengo porque estoy un poquito gordita, y resulta que mi mamá a tal edad fue gordita, o mi tía o mi abuela a tal edad, y yo no quisiera que a tal edad me pase lo mismo. Porque a veces tenemos este registro, y con memoria celular siempre decimos, la historia vuelve a repetirse, y todos tenemos miedo a repetir los patrones. Vamos a ver qué es lo que está pasando en el registro de esta persona, y vamos a ver cómo tiene codificado, y vamos a trabajar para que adquiera estas medidas que quiere tener, porque es un problema interno, es un problema de codificación celular. Entonces, con memoria celular es fantástico, porque borramos los registros que tiene de dietas frustradas, trabajamos la ansiedad, trabajamos todos los elementos que haya que trabajar, y la periodicidad de trabajar con la obesidad es un encuentro cada 15 días, en donde en ese encuentro cada 15 días vamos pautando. Esto no quita que la persona esté yendo a un nutricionista y que esté haciendo otras cosas. Lo que hacemos en memoria celular es trabajar todos esos componentes internos, ¿sí?, que son los que lo están afectando. Yo los invito a que con confianza se den 6-8 meses de su tiempo, ya que han pasado tantos años buscando, que se den 6-8 meses de su tiempo y cada 15 días nos veamos. Y yo les garantizo que van a hacer un cambio importantísimo en sus vidas. El valor de vivir. Bueno, vos sabés que el doctor Caballero es candidato a diputado provincial, y no solamente recorre los barrios ahora, desde que uno lo conoce, creo que fue su vida recorrer los barrios y ver cómo está. Y bueno, hay un deterioro importantísimo, y cómo la gente le pide seguridad, ¿no? Y máxime los laburantes, esa gente que sale a la mañana a trabajar y se encuentra que lo roban. Tema de hoy del doctor Caballero, los temas de la ciudad y gendarmería y la inseguridad. Problemas que uno cree que son sencillos, como ir a tomar el ómnibus para ir a trabajar, es todo un drama. Yo estaba, por ejemplo, con los vecinos de Irigoyen, de San Martín Sur, que son barrios tradicionales de la ciudad de Rosario. La gente me pedía, bueno, si viene la gendarmería, ¿podrán poner un camión con gendarme de las 6 de la mañana a las 8 de la mañana en la calle San Martín y Circunvalación? Fíjese usted, ¿por qué? Son barrios, tanto Irigoyen como San Martín Sur, donde el ómnibus entraba antes. Ahora, por cuestiones de seguridad, no entra. Entonces la gente va a donde está el puente de San Martín y Circunvalación a tomar el ómnibus. Lo asaltan a todos los días, y no hay nadie, no hay presencia policial. Y lo mismo pasa en distintos puntos de la ciudad. Entonces me parece a mí que esto ya no es un problema de gendarmería o un problema de policía, es un problema de planificación de la seguridad a los fines de estar presente en los lugares que los propios vecinos indican que es un problema gravísimo, que cada vez que tienen que hacer las cosas que normalmente hacen, como ir a trabajar o ir al hospital o ir a hacer algún trámite, justamente en los lugares donde tienen que ir a esperar el ómnibus, es donde los asaltan. Me parece a mí que la llegada de la Gendarmería a Rosario es sumamente positiva en la medida en que el gobierno provincial se ponga las pilas, como dicen los chicos, y capacite a la policía, tanto a la comunitaria como a la policía de acción táctica, de tal manera que cuando se vaya a la gendarmería esté preparada para prevenir, disuadir y combatir el delito, sino fundamentalmente con una planificación que sepa dónde tiene que estar lugar en cada horario, porque todos los vecinos sabemos dónde deben estar, parecería que la policía es la única que no sabe dónde tiene que estar. El valor de vivir. Es increíble cómo nuestro cuerpo cambia cada 7 años y las transformaciones que vivimos. Y a veces nos pasan cosas, ¿y por qué? Porque ignoramos, ¿no?
Y bueno, hay que estar preparado para esos cambios. María Delia Laporta, ya sabes, ella te va llevando, te va aconsejando, como también te va contando y te va aconsejando de cómo nos tenemos que ir preparando en este mundo tan agresivo, ¿no? Y hay una pequeña historia que a ella le pasó y es bueno que vos la escuches. María Delia Laporta. Y bueno, ahí justamente es que elaboras conclusiones, sacas conclusiones. Bueno, a ver, yo me comporté de tal manera, hice esto, hice aquello y logré esto, ya sea, logré el cariño y la unión de mi familia, logré ayudar a otros, logré estar, digamos, contenta con mi vida, con lo que hice y con lo que estoy haciendo. Llega no una conformidad, sino una satisfacción de que las cosas las has estado haciendo lo más correctamente posible. Ahora, no por un código moral. No nos engañemos. Eso no nos confundamos. No es por un código moral, sino porque, claro, no salgas con prostitutas. Eso es un código moral. ¿Me entiendes? No. El asunto es un código espiritual. Trato de no jorobar a nadie, quiero a todo el mundo, ayudo a todo el que puedo dentro de mis posibilidades. Es decir, quiero al otro. El otro es mi hermano. El valor de vivir. otro querido amigo, como dije la semana pasada, que fue un gustazo reencontrarnos, ¿sí? Que es con Daniel Chinali. Y claro, en los momentos que estamos viviendo, él es candidato a intendente por Capitán Bermúdez, yo le decía, bueno, ¿qué papel vas a tomar cuando seas intendente? Porque hay tantos cambios sociales y tanta inseguridad que el intendente se tiene que hacer cargo, tomar las riendas, no solamente ya aquel intendente que se ocupaba del barrido y limpieza, no, ahora hay temas muy profundos. Bueno, de este tema hablamos con Daniel Chinali. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede. El tema más importante que reclama la gente es seguridad, vos misma lo decías recién, y en eso no nos podemos hacer los distraídos. El municipio tiene que ser quien garantice al ciudadano que en la vía pública, tanto en la vereda, en la calle, en las plazas, en el desplazamiento de la gente, la Intendencia no puede estar ajeno a la seguridad del vecino. Más allá de que la represión del delito y la prevención del delito la debe dar la policía, el gobierno provincial, el municipio tiene que estar presente. ¿De qué manera? Y yo creo que hay que tener, el sistema de videovigilancia es una herramienta, pero tenés que tener al mismo tiempo elemento humano que vaya en auxilio del vecino que está sufriendo muchas veces un hecho de vandalismo. En ese caso hay que tener, a mi entender, una policía municipal, por llamarlo de alguna forma, que no que porte armas ni vaya a reprimir el delito, pero sí que le corte las vías de acceso, que genere una rápida presencia y al mismo tiempo una vigilancia muy firme de la ciudad para evitar que el motochorro, que permanentemente tenemos, el 70% de los delitos en mi ciudad es con motos, y se dan el gusto de hacer operativos de tránsito para cobrarle a la pobre madre que lleva a un chico al colegio o a hacer un mandado y sacarle la moto, o al laburante a las 6 de la tarde que viene de trabajar, quitarle el vehículo porque le falta una revisión técnica o porque le falta el último pago del seguro, con multas que van de 5.000, 7.000, 4.000 pesos, que son confiscatorias de los vehículos, pero no se hace ningún operativo para sacarle la moto, que hay 300 motos robadas que se venden por 2 pesos con 50. El laburante paga porque es una cuestión recaudatoria en vez de ser una cuestión de ejemplificadora en cuanto a la educación vial, en cuanto al control urbano. Y creo que en estas cosas la Intendencia tiene que tener una firme decisión de estar junto a la gente. El valor de vivir.
pasan tantas cosas lindas en el Centro Kenet, porque siempre decimos que no es solamente poner la mano, ¿no? Que es el Reiki, sino en esa escuela se profundiza mucho el ser, se estudia, y estábamos hablando con Pedroni de la reconstrucción de una pareja, ¿sí? Cómo en ese centro se va ayudando, y en este tema en especial cómo reconstruir una pareja. María Esther Pedroni. Cuando la persona dice me voy a jubilar, ahí hay una meseta, ¿no? Los ciclos de crecimiento del ser humano se producen cada 7 años. Cada 7 años hay una variación. 7 por 7, 49. Entre los 49 y 50 llega la meseta. Ahí te parás y mirás a ver qué hice de mi vida. Ahí es la edad donde los chicos empiezan a tomar su camino, si hay hijos, empiezan a irse de la casa porque ya están tomando metas para vivir, están estudiando o han terminado de estudiar. Es donde haces una reseña de lo que viviste. Si viviste bien, vas a tener la fuerza necesaria para seguir adelante. Ahí tenés 2 puntos pero terminales. Uno es como salir hacia el sol, donde todo es alegría y todo es felicidad. Y el otro es bajar y esperar vivir como vive el jubilado. A ver qué hago de mi vida ahora. Si empiezo a deprimirme y a pensar que tenía una vida mediocre, llena de problemas, un montón de cosas sin resolver, empiezan las actitudes en donde la pareja no se desconoce porque fueron de a poco poniendo un ladrillito arriba del otro y formaron una pared, ya no se conoce, son 2 extraños viviendo bajo un mismo techo. Yo te diría, hay muchas cosas, muchas parejas que se reconstituyen, pero para eso hay que empezar de nuevo. Hay que separarse, vivir 1 mes o 2 meses uno en un lado, otro en el otro. Cada uno volver a verse para tomar un café, reencontrarse, hablar de las cosas que nunca hablaron, ¿me entendés? No hacerse, ¿cómo podría decirte? No hacerse recriminaciones, sino simplemente redescubrirse, saber qué pasó con uno, con el otro. Y yo te aseguro que da un resultado enorme, porque vuelven a tener necesidad de estar juntos y empezar de nuevo. Si el Reiki lo tomamos como una cosa de paso, como una cosa de pongo las manos, si no me meto a estudiar toda la parte interna, si no, ¿cómo podría decirte? Si no voy a lo profundo del ser, a rescatar todo eso hermoso que tiene el ser humano dormido adentro, y Reiki pasa a ser una terapia de paso. Si vos Reiki lo haces como tiene que ser, como decía Usui, primeramente haciendo que el ser renazca dentro de la persona, y detrás de eso vaya la sanación que se produce con las manos, el ser se reconstituye. El valor de vivir. En estos cambios sociales que hubo desde el 83 a la actualidad, porque ha dado un cambio grandísimo a esta sociedad, y también en los gremios, y también en los chicos, porque están desinteresados y no sé por qué, en no participar en el sindicalismo, y se dan cuenta cuando hay un problema, cuando los echan, ahí van a recurrir. ¿Qué pasa con los jóvenes panaderos? De este tema hablamos con Mario García. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede. El joven panadero no está sindicalizado. Es decir, nosotros podemos tener como asociados, pero no tiene conciencia sindical. Se ha ido perdiendo esa conciencia sindical. Hoy cuesta mucho más mantener la conquista, porque los jóvenes, si tienen que hacer alguna cosa, rompen con los horarios, empezamos más temprano, acuerdan con el patrón y después no están registrados, vienen acá cuando ya lo han despedido y donde no tenemos elemento alguno para poder. El trabajador negro no tiene defensa, lo busque donde lo busque. Va al juicio y después probar que fue. Y yo creo que lo que tiene que buscar el trabajador joven es tener una identidad primero como trabajador. Yo creo que el problema es de la dirigencia.
nosotros tenemos que asumir esa culpa. Fíjese que por los años 70 el trabajador estaba comprometido con su organización y seguía a su líder, y usted podía decir, en una elección, yo tengo 500 afiliados y los 500 me votan. Hoy no está comprometido con el sindicato. Cree que él puede lograr todo lo que le da el sindicato y solo no va a llegar a ningún lado. El sindicato debe ser el segundo hogar, pero la culpa es de los dirigentes que en la época del 76 había dirigentes que decían, bueno, no se puede y hay que esperar. No, siempre se puede, siempre. Yo lo digo desde esta organización que fuimos un pilar contra el golpe genocida del 76. Desde nuestra casa salió la CGT Cayetaria, la CGT Combativa, nosotros realizamos todos los paros, nosotros tuvimos detenidos. Hay un montón de cosas que se pueden. Hay sindicatos chicos que participaron con nosotros, que tuvimos, como era el sindicato del trator, el sindicato de garayistas, el sindicato de Urgara, muchas organizaciones, sindicatos de gas del Estado, pequeños sindicatos fuimos los que armamos el poder. Y cuando en una jornada que fue en julio del 70 y del 81, decretamos una medida de fuerza, y habían decretado muchas, la CGT Nacional había decretado una medida de fuerza, fuimos llamados por el Comando Segundo Cuerpo, y muchas organizaciones que habían firmado al paro levantaron la medida por la presión, y nuestro compañero, que era Hugo Ortolán, le dijo que él no borraba con el codo lo que había dicho, que asumíamos el paro y que era responsabilidad nuestra, que no teníamos por qué aceptar sugerencias de ellos. Salimos con la medida de fuerza, fueron detenidos 7 compañeros bajo la ley 21.400, que daba de 3 a 10 años de prisión. Creo que nosotros nunca medimos la consecuencia, porque nosotros hablamos de constitución en un gobierno de facto. Creo que nuestra militancia, nuestra conciencia, nuestra obligación como sindical estaba más allá. Pudimos haber sido un desaparecido muerto, porque no era fácil enfrentar el poder. Tal vez el conocimiento que tenían de estas organizaciones y de sus dirigentes los militares nos haya salvado la vida. Nosotros nunca pensamos que podíamos terminar presos, si no, no lo hubiéramos hecho. El valor de vivir. Y hablando de jóvenes, hablamos con Alina Marinelli sobre los adolescentes. Dios mío, cómo se modifica un hogar cuando hay uno o dos adolescentes, porque todos pasamos por esa etapa. Ahora, ¿cómo se reconstruye una familia, ¿sí?, a través de constelaciones familiares y los adolescentes? Alina Marinelli. Adolescente significa adolecer, o sea, es pasar por un proceso doloroso, que en principio físicamente tiene un sentido, que hay una transformación hormonal, donde no solamente nuestro cuerpo se transforma, sino nuestras emociones, y lo importante sería primero reconocer que todos somos hijos, entonces, y recordar nuestro momento adolescente, cómo vimos nosotros la adolescente y qué nos pasó en ese momento. Pero por un lado hay algo básico, importante con respecto de esto, es no perder algunas premisas básicas. Por ejemplo, hablar claro, hablar de frente y con la verdad. O sea, para poder establecer un vínculo desde un lugar integral, desde el corazón sería. Cuando yo puedo hablar desde ese lugar, puedo respetar que mi hijo haga su proceso. A pesar de que él, a lo mejor, el proceso que le toque sea doloroso, puedo acompañarlo desde mi lugar y respetar que él haga su proceso, porque la experiencia para él va a ser necesaria y va a ser importante que él pueda pasar por estos cambios especiales, ¿no? De carácter,
en el cuerpo, en las elecciones. Él tiene que hacer su propia historia. Y otra situación que es interesante es recordar siempre que nosotros somos los papás de este hijo y no somos los amigos. Es bueno que tenga un grupo de amigos de confianza, porque las experiencias también van a ser diferentes. Cuando vos tenés un grupo de confianza, si algo sucede, vas a poder respaldarte, pero también esto que viene de la casa, este nidito que viene de la casa, que tiene que ver con los hábitos, con todo lo que uno va mostrándole a su hijo, y digo mostrando porque enseñar tiene que ver con mostrar lo que uno enseña. Y acá van a aparecer reglas de constelaciones, respetar las reglas. O sea, por ejemplo, si vos pones un horario, bueno, respetar ese horario. Porque si vos no respetás el horario, a ver, el adolescente ¿qué tiende? A transgredir. O sea, ¿qué va a hacer? Va a buscar transgredir una norma, una regla. Entonces vos tenés que estar abierta para que hay veces que puede, sí, transgredir la regla, y acompañamos también en eso porque cada acción va a tener una consecuencia. El valor de vivir. Anotate el 6 de junio. El doctor Esteves va a presentar su nuevo libro, va a dar una conferencia libre y gratuita, ¿sí? Pero él te lo cuenta. Me gusta que lo escuches y es importante que vayas a esta conferencia y leas. Es el tercer tomo del libro que ha escrito el doctor Jorge Esteves. Ahora, si Dios quiere, ya a fin de mes me están entregando en la imprenta el tercer volumen del Tratado de Medicina, Nutrición y Psicología Postglobalización, y vamos a presentarlo en la conferencia gratuita que vamos a dar dentro del evento que, como ustedes saben, ya se va a hacer en Ciudad Rivera, en Puerto Norte, el sábado 6 de junio, que es con entrada libre y gratuita. Ahí nuestro Centro Aurora va a tener un stand, así que la gente puede venir y ver todos los productos que tenemos, todos los libros, no solo este que estamos anunciando, y va a poder degustar comidas de las nuestras también, por ejemplo. Y además vamos a dar a las 4 de la tarde del sábado 6 de junio, ahí en Puerto Norte, una conferencia de entrada libre y gratuita titulada Cómo sanar de raíz múltiples enfermedades supuestamente incurables. Bueno, por ejemplo, van a poder ver en la contratapa o en la retirada de contratapa del libro, o sea, en el dorso de la contratapa, las fotos de antes y después de uno de los 80 casos de psoriasis que se han curado por completo con nuestro sistema. La gente puede entrar en YouTube en Psoriasis Documental y ver el video con el nombre Sebastián Baró, el video que él mismo hizo donde muestra cómo estaba antes y cómo está ahora. Y cada vez que se zafa de la dieta con una pizquita ínfima de carne roja de lácteos, se vuelve a tener la psoriasis. O cada vez que emocionalmente se altera o se llena de bronca, también se vuelve a brotar. Por eso, como decíamos para el tema cáncer, para la psoriasis y para muchas otras enfermedades, la generación del problema puede estar tanto desde la dieta como desde lo psicológico, pero si se asocian la dieta y los factores ambientales con los factores psicosocio espirituales y encima hay alguna predisposición genética o de lo que fuese, es donde más posibilidades hay de que la enfermedad se produzca. Pero también al hacer el enfoque así bien holístico que permita desactivar todas las posibles causas que se detecten, y al aprender a vivir, al aprender a convivir, al salir del ego y de la creencia de que yo todo lo puedo y todo tiene que ser como a mí se me ocurre que tiene que ser, y si además cambio la alimentación y todo lo demás, las posibilidades de curar muchas enfermedades supuestamente incurables, invito a la gente interesada a que lo experimente en sí mismo y a que vengan también a esta actividad el sábado 6 de junio en Ciudad Rivera. El valor de vivir. En
estos cambios que, bueno, que se están produciendo y que se va a producir a través del voto el año que viene. Nos visitó Rubén Álvarez, también otro querido amigo de tantos años. Y bueno, empezamos a charlar un poco sobre el proyecto de Scioli y por qué la participación de él en este proyecto. Rubén Álvarez. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede. Abrimos un local en la calle Vélez Sarsfield al 200 para Scioli. Considero que es la persona que está más preparada para cumplir la función de presidente de la nación. O sea, es una persona que fue vicepresidente, gobernó 2 veces la provincia más importante de nuestro país, la más grande. En 25 años de política no tiene una mancha de corrupción. Y estamos hablando de una persona que es totalmente abierta al diálogo, al consenso. Nunca jamás lo vamos a escuchar peleándose con nadie, todo lo contrario. Yo creo que es uno de los mejores candidatos, no uno de los mejores, sino el mejor candidato de todos los que hoy hay. Y también estamos viendo que dentro del justicialismo hay compañeros que están especulando para jugar con el diario del día lunes. O sea, ahí ya eso me parece que es una cosa que no se debería hacer. Yo creo que hay que empezar a jugar de entrada, decir por los valores, por lo que fuera, decir uno está convencido plenamente de que Scioli es el mejor candidato que tenemos para nuestro país, y lejos yo creo que hasta se va a poner contento una persona a la cual todos los argentinos queremos mucho, y esto es una cuestión personal mía, yo creo que hasta el Papa Francisco se va a poner muy contento si Scioli es elegido presidente de la nación. El Papa está buscando una Argentina de pacificación, de diálogo, de consenso, y a mí me parece que Daniel Scioli tiene esa templanza como para construir una Argentina, tiene la templanza como para juntar a todo el peronismo también, porque yo creo que es una persona que es aceptada por todo el peronismo, más allá de los que se diga ahora en las internas, lo que fuera, como lo que le dice Florencio Randazzo, que me parece que se equivoca. Yo creo que no es una manera de tratar así a un compañero prácticamente del mismo equipo. O sea, yo creo que Randazzo ahí le erra fiero, pero bueno, yo creo que también se ve venir para la interna, para las PASO dentro del Frente para la Victoria, que Scioli yo creo que le va a sacar muchísima ventaja. Valor de vivir. Decime, cuando vos vas caminando por la peatonal Córdoba y ves las vidrieras, ¿cómo son los manequines? Flacos, chiquitos, ¿no? Bueno, fíjate que desde ahí ya nos están imponiendo la cultura de estar flaca. ¿Por qué digo esto? Porque la doctora Treviño va a hablar de la ley de talles. Es importante. Y yo creo que nosotras, que somos las que compramos, somos las que tenemos que involucrarnos en esto. Susana Treviño. Bueno, mira, Cecilia, la ley de talles, primero que a nivel nacional hay varios proyectos. Hay uno de la senadora Roxana Latorre, que es bastante bueno, varios que se han presentado en la Cámara de Diputados nacional, ¿no? Y quedan después, en fin, en un stand-by, ¿no?, en el Senado. Varias provincias, diría una gran cantidad de provincias, afortunadamente, sí tienen la ley de talle a nivel provincial. Cuidado que la ley de talles es tanto para hombres como para mujeres, ¿eh? Y además hay algo, es un sistema que tiene que ser, haber un seguimiento muy directo, porque el incumplimiento, ¿qué es lo que produce?
produce en la mayoría de los casos, y sobre todo en gente preadolescente, adolescente o en mujeres u hombres jóvenes. Vamos a decir sobre todo en las mujeres, pero también en los hombres. Porque en las mujeres se da. Y se da de que, por ejemplo, en mujeres jóvenes, lo que antes, hasta hace pocos años, era un talle 38, ahora ya pasó a ser un talle 40. Es decir, que de todas maneras hay que tener en cuenta que quien fabrica la ropa, quienes son los comerciantes textiles, nunca van a perder. Porque entonces tratan de hacerlos cada vez de medidas que no contemplan la ley de talles. Fíjate que sí, ahora indudablemente en los últimos años ha habido casas que se especializan en este tipo de prendas, pero cuidado, los costos son muy altos. Y fíjate que además hay un paradigma femenino de que la mujer tiene que ser delgada, porque si no, estéticamente no es agradable, no está bien vista. Hay muchas campañas, y sobre todo a nivel internacional, y no solamente en la parte de la industria textil, en la vestimenta, en la indumentaria, sino también en artículos de cosmética. Hay una línea muy conocida en donde dice que hay líneas y artículos y productos para mujeres reales. Hay toda una tendencia en el mundo en donde se habla de mujeres reales, de mujeres que tienen celulitis, de mujeres que tienen no esos pesos que tienen que estar comiendo lechuguita y zanahoria y que si no las descartan, las modelos lo padecen. Entonces, todo esto se relaciona, es un gran tema que se relaciona con la ley de talles. Y la ley de talles, reitero, está vigente en muchas provincias, hay muchos controles, pero permanentemente las empresas textiles, los comerciantes las evaden e inician acciones de amparo porque dicen que de esa manera pueden dejar personal en la calle, la historia de costumbre. Valor de vivir. Él fue el que me apoyó hace 10 años con este programa. Se llama Carlos Cheste, es un médico ayurvédico y hoy nos vuelve a visitar. Y yo desde que estudiaba ya estaba estudiando Ayurveda, porque cuando yo empecé en el año 80 y pico con el Ayurveda, 83, no había muchos libros. Entonces cuando empecé a estudiar clínica, más adelante, empecé a comparar las patologías de que estudiaban clínica con los textos de Ayurveda que había. Entonces iba encontrando que en determinados órganos del sistema las patologías correspondían a los desequilibrios que en el Ayurveda se toman como desequilibrios energéticos. Porque en el Ayurveda el principio es que la enfermedad es la última etapa de un proceso que empieza por un desequilibrio funcional. Sí. O sea, el cuerpo empieza a andar mal. En general la mayoría de enfermedades, salvo un accidente que obviamente es por otra causa, no es algo brusco o algo congénito. Pero lo que no es ni congénito ni por accidente, surge como un proceso que primero empieza más o menos funcional y se va transformando en algo físico. A veces el proceso dura meses, dura años, dura décadas, pero en general es un proceso. Entonces cuando vos empezás a ver el proceso que se va manifestando, te das cuenta que la enfermedad, con nombre y apellido y con complicaciones, es lo último. Pero antes de eso, vos podés hacer todo un trabajo de diagnóstico y también tratamiento. Entonces cuando vos estudiás Ayurveda aprendés a hacer el diagnóstico cuando el proceso va empezando. Y lo tratás ahí. Y lo que caracteriza el proceso es que uno pierde la sensación de bienestar. Yo fui en la segunda vez que voy a la India. ¿Y qué vas aprendiendo? Porque va Bueno, cambiando. Ahora fuimos específicamente a un hospital escuela de ABP y al Centro de Investigaciones en Ayurveda, que es un centro en el que se practican terapias, pero también se investiga la Ayurveda con métodos occidentales, o sea, con el método científico. Empezamos a estudiar en el curso en India los principios de la Ayurveda, las bases,
los métodos de diagnóstico y fundamentalmente lo que vimos son las terapias del aparato articular. Entonces tuvimos por la suerte de tener maestros de la Ayurveda que venían desde otros lugares, que enseñaron cómo tratar la artrosis, cómo tratar la artritis, los métodos de la Ayurveda, que hay cerca de 30 métodos más o menos para tratar de distintos problemas articulares, y también el uso de aceites. Allá tienen un mundo paralelo al nuestro, porque hay cerca de 200 tipos de aceites para tratar distintos problemas articulares, por ejemplo, o de piel o del cuerpo, y hay un montón de métodos. Entonces es un campo enorme para tratar desde otro lugar los problemas. Y este año vamos a hacer otro curso, en enero y febrero. Este año vamos a estudiar los problemas psicológicos y neurológicos, el estudio, el diagnóstico y tratamiento. Este centro del que vamos han hecho convenios de colaboración con la Universidad de Milán y con el Centro de Neurología de la Universidad de Milán, y ellos están estudiando el tratamiento de la esclerosis múltiple y la enfermedad de Duchenne, que es una distrofia muscular, y le hacen tratamiento ayurvédico junto con la Universidad de Milán, alopática, ¿no? Entonces vamos a estudiar parte de esos tratamientos con base científica y también problemas psicológicos y el abordaje de la Ayurveda. El valor de vivir. Nos visitó Gabriel Chumpitaz y yo le hice una preguntita porque después desarrolla todo el tema de inseguridad para Rosario y el proyecto que tiene él como concejal por el PRO, ¿no? ¿Cuál es, digamos, la finalidad que tiene una agencia de seguridad? Bueno, él te lo cuenta. Eso y el proyecto de seguridad para los rosarinos. Gabriel Chumpitaz. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede. Bueno, las agencias de seguridad en la Argentina tendrán unos 70 años aproximadamente, pero la actividad en sí existe desde la época de los romanos. Ya a los emperadores los protegían custodios privados, digamos, fuera del ejército convencional, con lo cual es una actividad antigua, pero en la Argentina relativamente nueva. La seguridad privada es un complemento de la seguridad pública. La seguridad es exclusiva del Estado, pero bueno, en este caso delega en la seguridad privada ciertas funciones, como por ejemplo las preventivas dentro del ámbito privado, de puertas adentro. Bueno, en primer término, yo considero que las cuestiones de diagnóstico son muy importantes y nosotros no coincidimos con los actuales diagnósticos que se realizan en materia de seguridad. Creo que el primer parámetro es la falta de sinceramiento. La falta de sinceramiento político ha llevado a negar esta situación de inseguridad que está viviendo la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe. El segundo gran parámetro tiene que ver con la comprensión de la magnitud. No se ha comprendido realmente cuál es el problema del narcotráfico y de la inseguridad, que si bien se funden como metales, son dos cuestiones totalmente diferentes. Y claro, esos dos parámetros nos llevan a analizar las tres ramas troncales que tiene un sistema integral de seguridad, y me refiero puntualmente a la planificación estratégica, me refiero a la conducción política, y no solo sobre la fuerza policial, sino sobre todos los actores, y en tercer plano, y ya no en el plano estratégico, sino en el táctico, tiene que ver con la coordinación interdisciplinaria de todas las áreas que participan en un sistema integral. Claro, esas tres grandes ramas o esos tres grandes troncos de un sistema integral de seguridad deben manifestarse dentro de 5 ejes que son fundamentales. El primero me tocará participar el año que viene, que tiene que ver con lo legislativo. El segundo eje, y tan mencionado, fue el eje judicial. En los últimos tiempos se ha hablado mucho de la justicia, de la eficacia o ineficiencia, de acuerdo a cómo lo miremos, de la justicia. El tercero tiene que ver con el eje policial, que es fundamental. El cuarto, con la penitenciaría. Santa Fe no ha recibido una reestructuración carcelaria ni una reingeniería penitenciaria, con lo cual también ahí sí tenemos un problema. Y el quinto eje, y no por ser quinto menos importante, sino a mi entender el más importante, es el eje social. Yo considero que debemos implementar una transformación social. Eso, para mi entender, tiene que ver con la educación y con la cultura. A mi entender,
las cuestiones sociales son a muy largo plazo. Se ha destruido el tejido social, se ha vulnerado mucho la significación del esfuerzo, los valores relativos al trabajo, con lo cual costará mucho. Pero yo creo que hay que comenzar hoy. Si nosotros comenzamos hoy, podemos empezar un buen camino. Y en ese sentido yo planteo la seguridad como un medio y no como un fin. Con lo cual, si es un medio, será permanente, será para toda la vida. Para nosotros la seguridad es un medio para poder vivir, un medio para poder estudiar, un medio para poder trabajar, un medio para poder disfrutar, para divertirnos, un medio en definitiva para desarrollarnos en la vida, con lo cual no tiene un límite en el tiempo, la seguridad es permanente, debe ser justamente un medio para vivir. Valor de vivir. Ya llegamos al final del Valor de Vivir, espero que te haya gustado el programa, ¿sí? Nos vemos el domingo a las 8 de la mañana con mate, bizcochitos y el valor de vivir. Gracias.